En este video explicaré cómo resolver este circuito eléctrico utilizando el método de análisis de mallas. Además, resolveré el sistema de ecuaciones con diferentes calculadoras, también con MATLAB y Maple. Y por supuesto, también lo resolveré manualmente. También realizaré las simulaciones de este circuito eléctrico en Simulink y Multisim. Recuerda que puedes navegar en este video a través de los capítulos. Así puedes ver solo los procedimientos que te interesen. En este video voy a resolver este circuito eléctrico por el método de análisis de mallas. Recuerda que en un video anterior este mismo lo resolví por el método de nodos. La intención es que tú puedas ver los dos métodos para el mismo circuito eléctrico y que de alguna manera puedas determinar cuál de los métodos se te hizo a ti más fácil o más sencillo. Entonces vamos a empezar. Lo primero que voy a hacer es asignar las corrientes de cada malla. Y pues tenemos tres corrientes. Recuerda que para este problema, en general, pues nos piden calcular este voltaje de 0. Y pues vamos a ver, tenemos una fuente independiente de voltaje. Esta fuente es de corriente, pero su magnitud de esta corriente depende del voltaje VY, sería 0.4 VY la cantidad de corriente que aporta esta fuente al circuito. VY lo tenemos aquí y pues tiene esta polaridad. Tenemos una fuente independiente de corriente y tenemos una fuente dependiente de voltaje, pero la magnitud de este voltaje está en función de otro voltaje, es 0.8 Vx y Vx nos indican que está aquí con esta polaridad. Vamos a ver entonces este método de mallas. Entonces, lo que vamos a intentar hacer es obtener una ecuación por cada malla. Pero quiero que observes bien esta fuente. Esta fuente es el único elemento que está entre dos mallas y es una fuente de corriente. Entonces, lo que yo voy a hacer aquí es aprovechar esto para crear una supermalla. Entonces, aquí también en estas dos mallas, el único elemento que está es esta fuente de corriente. Entonces también la voy a aprovechar para crear una supermalla más grande. Entonces voy a crear una supermalla aquí en todo el exterior de este circuito eléctrico. Y entonces aquí hago la indicación que voy a hacer una supermalla para las corrientes de las tres mallas. Entonces vamos a empezar. Voy a empezar en este punto. Solo lo voy a marcar para que veas dónde empecé. Y pues voy a utilizar este sentido. Entonces veo los voltajes alrededor de esta trayectoria. De esta fuente llego al lado negativo, entonces tendría menos 193 volts. De aquí sería I por R, 4 y 1. Luego de acá, esta resistencia circula solamente la corriente I2, entonces sería más 2.5 y 2. En esta resistencia también solamente circula la corriente I3, entonces sería más 2 y 3. Después llego a esta fuente de voltaje, la magnitud, bueno, primero el signo, llego al lado positivo y la magnitud de este voltaje es 0.8 Vx. Continúo la trayectoria, sobre esta resistencia la única corriente que está circulando es I3, entonces sería más 8 y 3. Aquí vamos a ignorar por el momento Vx y su polaridad. Eso ahorita no lo voy a tomar en cuenta. La corriente que circula a través de esta resistencia es I2. Entonces sería más 7.5 I2. Llego a esta resistencia y la única corriente que circula es I1. Más 6 I1. Y llegué al punto inicial en donde empecé la ecuación. Entonces aquí esto es igual a 0. Ahora voy a revisar las corrientes que están en estas dos mallas que corresponden a la malla de la corriente I1 y a la malla de la corriente I2. Bueno, voy a aprovechar que aquí tenemos una fuente de corriente. Reviso el sentido de las corrientes. Debido a este sentido de I1, observa que lleva una dirección opuesta a la corriente que aporta esta fuente. I2, de acuerdo al sentido que tiene, tendría el mismo sentido que esta corriente. Entonces, esto es muy importante para establecer los signos correctos. Veríamos entonces que I2
Positiva porque tiene el mismo sentido que esta corriente de la fuente dependiente. Menos I1 es igual a la magnitud de esta corriente. Recuerda que esto es corriente. 0.4 por BY. Y aquí ya tenemos otra ecuación. Para la malla de la corriente I2 y para la malla de la corriente I3, voy a aprovechar esta fuente de corriente. Entonces, reviso cuál de estas dos corrientes tiene el mismo sentido. En este caso, I3 coincide con el mismo sentido de esta fuente. Entonces, esta la voy a considerar positiva y sería que I3 menos I2. I2 pues tiene el sentido opuesto, por eso tiene aquí en esta ecuación signo negativo. Y esto debe ser igual a 0.5. Ahora voy a obtener ecuaciones para las incógnitas Bx y By. Entonces, de aquí puedo ver que el voltaje By es el voltaje que está en esta resistencia con esta polaridad. Entonces, de aquí podemos ver que By es igual a 2 por I3. Para Bx, veo que el voltaje sería el voltaje que está en esta resistencia con esta polaridad. Entonces, por esta resistencia pasa la corriente I2, entonces recuerda que el voltaje es I por R. Entonces, el voltaje X sería igual a 7.5 por I2. Pero quiero que observes la polaridad de Bx. La polaridad de Bx está opuesta a la polaridad al voltaje generado por la corriente que pasa a través de esta resistencia. Entonces, como está al revés la polaridad, entonces aquí le vamos a poner un signo menos. Y ya tenemos todas las ecuaciones para resolver. Tenemos 5 ecuaciones, tenemos 5 incógnitas. Entonces vamos a resolverlo. Para resolver este sistema de ecuaciones, primero escribiré cada una de las ecuaciones por separado. Una vez que ya tenemos las 5 ecuaciones, utilizaré este comando para resolverlo. Se debe escribir entre llaves las incógnitas que deseamos calcular. Y cada una de las ecuaciones deben de separarse por un espacio, la palabra AND y otro espacio. Aquí tenemos nuestras soluciones. Bien, ahora lo que voy a hacer es que estas 5 ecuaciones con 5 incógnitas voy a reducirlo a uno de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Y eso va a ser posible de una manera pues relativamente sencilla porque aquí tenemos
Bx y By prácticamente en función de I2 y de I3, entonces lo podemos reducir fácilmente. Nos quedaríamos con tres ecuaciones en función de las corrientes I1, I2 e I3. Bien, entonces aquí lo que hice fue reducir términos semejantes, 4i1 más 6i1, también para i2 sería la suma de estos dos términos nos da 10i2 y la suma de estos dos términos nos da 10i3. 0.8, pero además ya sustituí Bx por esto de aquí, utilizando la ecuación 5 menos 7.5i2, y este menos 193 lo dejo del lado derecho de la igualdad. Con la ecuación 2 y la ecuación 4, pues nos queda esta ecuación. De hecho, lo único que hice fue sustituir aquí By con 2 y 3. Y podemos reducir el sistema de la siguiente forma. 10 y 1, pues bueno, solo lo dejamos aquí, pero estos dos sí se pueden reducir y nos queda 4 y 2. Aquí nos queda 10 y 3 y esto es igual a 193. Para esta ecuación, primero puse menos i1, luego puse i2 y hago la multiplicación y aparte paso al lado izquierdo de la ecuación y nos queda este término de aquí y esto igual a 0. Y esta ecuación realmente no le hice casi nada, solo cambié el orden de I2 y de I3. Y ya tenemos tres ecuaciones con tres incógnitas. Primero activamos el modo de ecuaciones simultáneas. Indicamos que son tres incógnitas. Introducimos las ecuaciones. Y aquí están las soluciones. El voltaje Bx y By se calculan en el minuto 16 con 36 segundos. Primero activamos el modo de ecuaciones. Elegimos la opción 2. Introducimos las ecuaciones. Estas son las soluciones. El voltaje Bx y el voltaje By se calculan en el minuto 16 con 36 segundos. Bien, observo que la ecuación 10 solo tiene las variables I2 e I3. Entonces, aprovechando eso, voy a reducir la ecuación 8 y 9 para eliminar I1 y quedarme con una ecuación nueva que solo dependa de I2 y de I3. Para eso, lo que voy a hacer es multiplicar la ecuación 9 por 10. Y entonces, al multiplicar por 10 y sumar con la ecuación 9, pues estos dos términos se eliminan. Aquí también multiplica a 10 más 4, quedaría 14 y 2. Aquí menos 0.8 por 10 nos da menos 8, más 10 nos da 2 y 3. Esto es igual a 193 más 0, entonces nos queda 193. Y ya tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Y bueno, ahora vamos a reducir la ecuación 10 y 11, aprovechando que ya son dos ecuaciones con dos incógnitas. Y lo que voy a hacer es multiplicar la ecuación 10 por 14. Entonces vamos a poner aquí esto. Por 14. Entonces, con esto lo que yo estoy logrando es eliminar I2.
Entonces aquí tendría menos 14 y 2 más 14 y 2 se eliminan y solo nos quedamos con I3. Entonces el despeje para I3 quedaría así. 0.5 por 14 pues nos da 7 más 193. Y esto se divide entre 14 por 1 pues nos da 14 más 2. Y esto es igual a 12.5 amperes. Para despejar I2, pues podemos utilizar la ecuación 10. Bueno, también se puede usar la ecuación 11. Entonces yo prefiero usar la ecuación 10. Despejo y entonces I2 quedaría igual a I3 menos 0.5. Entonces sería 12.5 menos 0.5. Esto nos da igual a 12 amperes. Para calcular I1 podemos utilizar la ecuación 8, por ejemplo. Y entonces podríamos poner I1 es igual a, bueno, aquí va a ser una división, 193 menos 4 I2. I2 pues vale 12 amperes, menos 10 I3. I3 es 12.5 y esto se divide entre 10. Y eso nos da igual a 2 amperes. Si quisiéramos calcular BY y BX lo podemos hacer. Por ejemplo, para BY podemos utilizar la ecuación 4. Para BX podemos utilizar la ecuación 5. Haciendo la sustitución vemos que BY es igual a 25 volts y BX es igual a menos 90 volts. Entonces, para calcular B0, lo que voy a aprovechar es hacer el análisis de voltajes en la malla de la corriente 1, o en la malla 1, como le queramos llamar, y pues vamos a despejar este voltaje. Entonces, voy a utilizar este sentido. Entonces, comienzo con el voltaje de la fuente, sería menos 193, más 4 por I1, recuerda que I1, pues ya sabemos que es 2. Luego más. De acuerdo a la polaridad de B0, me encuentro con este más, sería más B0. Y luego el voltaje de esta corriente, de esta resistencia, sería más 6 por I1. Y esto es igual a 0. Sustituyendo y despejando. B0 sería igual a 193. 4 más 6 nos da 10 I1, entonces sería menos 10 I1. I1 ya sabemos que vale 2 amperes. 193 menos 20, pues llegamos a que B0 es igual a 173 volts. Y hemos terminado nuestros cálculos. Vamos a resolver el sistema de ecuaciones en MATLAB. Lo primero que voy a hacer es que con este comando voy a crear las variables para que MATLAB las manipule de forma algebraica. Las variables tienen que estar separadas por espacios. Con este comando vamos a resolver el sistema de ecuaciones. Cada ecuación tiene que estar separadas por comas. Entonces, como necesitamos 5 ecuaciones, pues ya puse 4 comas. Y las soluciones las voy a guardar en una variable en el que nosotros podemos escoger el nombre. Pueden ser un nombre con varias letras. Yo siempre utilizo lo más cortito, que es una letra. Entonces voy a utilizar la letra S y aquí voy a poner las 5 ecuaciones. Empecemos con nuestra primera ecuación. Yo te recomiendo siempre escribir el por. El símbolo de igualdad se escribe 2 veces y esta ecuación está igualada a 0. Ahora vamos a escribir la siguiente ecuación. Símbolo de igualdad 2 veces, 0.4 por BY. La siguiente ecuación. Símbolo de igualdad 2 veces y esto es igual a 0.5. Siguiente ecuación. Símbolo de igualdad 2 veces, esto es igual a 2 por I3. BX, símbolo de igualdad 2 veces, menos 7.5 por I2. Y presionamos Enter.
Las soluciones ya están guardadas en la variable S y aquí se ve que ya están creadas. Entonces vamos a poner el nombre que tú hayas elegido. Yo puse la S. Después escribimos un punto y la variable que tú desees ver el resultado. Entonces yo, por ejemplo, para ver I1, escribiría esto sin el punto y coma. Entonces I1 es igual a 2. Si quiero saber cuánto es I2, es 12. I3 es 25 medios. Bx es menos 90 y By 25. Primero escribimos restart. Control 5 para leer mejor nuestro código. Guardamos las 5 ecuaciones en la variable ecuaciones separadas por comas. Shift Enter para cambiar al siguiente renglón. Con este comando resolvemos el sistema de ecuaciones. Deben de estar entre llaves. Iniciamos Simulink. Primero vamos a insertar este bloque. Este bloque nos permite realizar la simulación de forma adecuada. Ahora construimos el circuito eléctrico. Unimos los elementos de acuerdo al diagrama. Conectamos las fuentes dependientes.
Observa que ya tenemos el circuito listo. Ahora debemos de insertar los elementos para medir las corrientes de malla. Recuerda que el elemento para medir corrientes debe de entrar la corriente por el signo positivo y salir por el negativo. Debe de coincidir así como asignamos las corrientes de malla en nuestros cálculos. Comenzamos insertando los elementos eléctricos. Conectamos todos los elementos. Conectamos las fuentes de pendiente de acuerdo a nuestro diagrama. Vamos a incluir estos elementos para poder medir las corrientes de malla. Iniciamos nuestra simulación.